Bueno, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Fabián Ernest, soy ingeniero electrónico. Hace unos días atrás, terminé mi máster en Suiza en electrónica y he trabajado bastante en ese periodo con sistemas electrónicos embebidos y tratando de aplicar algoritmos de machine learning a este tipo de sistemas. Por tanto, el título de esta presentación es Hacia la inteligencia en sistemas embebidos. Viendo un poquito el contenido de la charla, primero vamos a ver un poquito qué es un sistema embebido para la gente que tal vez no ha conocido mucho esto. Luego vamos a ver un concepto de metrología a los datos, propagación de la incertidumbre, estimación del rendimiento y un concepto muy interesante que es Probably Approximately Correct Computation. Luego, para hacer esto más fácil de digerir, vamos a ver dos ejemplos de aplicación que han sido dos proyectos en los que he trabajado a lo largo de maestría, que es un clasificador de footsteps, señales de pisadas en pisos inteligentes, y un proyecto que ha sido realizado o que está siendo trabajado en conjunto con la Universidad Privada Boliviana, que es el proyecto de RESLI, donde vamos a ver los retos de aplicar este tipo de algoritmos en este tipo de sistemas embebidos. Bueno, empezando, ¿qué es un sistema embebido? La definición básica de Wikipedia es simplemente que es un sistema computacional que tiene, por lo general, una función muy específica, ¿sí? Y que es parte de un sistema mucho más grande. Una forma fácil de entender esto casi siempre es ver, por ejemplo, un robot o un dron, ¿sí? Tenemos un sistema mecánico, un sistema bastante grande y también tenemos la parte electrónica. La parte electrónica de este tipo de sistemas de un conjunto más grande es el sistema embebido como tal, que casi siempre o por lo general va a tener ciertas restricciones temporales para ejecutar las tareas que tiene que desarrollar, ¿sí? Entonces, básicamente los sistemas embebidos están en todas partes, en todos lados. Y un dato muy interesante de ese tema, Microelectron es un fabricante muy grande de silicio, es que alrededor del 98% de los microprocesadores que son manufacturados están presentes en sistemas embebidos. Aquí podemos ver dos ejemplos claros y fundamentales. Un ejemplo que me gusta mucho es un autopiloto de un dron, ¿sí? Es el cerebro de un dron con el que nos permite volar y controlarlo, por ejemplo. Y este es lo que vamos a ver después en el segundo caso de ejemplo práctico, que es un sistema electrónico embebido desarrollado en el proyecto realizado en cooperación entre la Universidad de Suiza donde yo estudiaba y la UPB. Para aterrizar algunos conceptos, from metrology to data, hay que tener bien claro qué es accuracy, o sea, exactitud, y la precisión. La accuracy básicamente va a ser la distancia que tenemos a un valor de referencia, ¿no? Y precisión básicamente va a ser una medición de la variabilidad estadística de estas mediciones que se van a dar alrededor. ¿Sí? Esto para tenerlo claro, o sea, accuracy y precisión son distintos. Y esto también es importante porque es el Sensor Measurement Chain. Tenemos en sí 4 bloques, cómo trabajamos con sensores, por ejemplo. Tenemos un transductor que convierte una entidad física no conocida, X0, en un valor analógico eléctrico, ¿no? Que es este. Luego tenemos el circuito de condicionamiento, donde vamos a proveer un valor mejorado de este valor eléctrico. Luego tenemos ya como parte tal vez de un sistema computacional o un dispositivo electrónico especializado, el ADC, ¿no? Analog to Digital Converter, que provee una representación binaria en código de este valor analógico mejorado que se ha obtenido a través del transductor y del circuito de condicionamiento. Y posteriormente tenemos la estimación de datos, ¿no? La estimación de datos está relacionado a la accuracy, a la resolución y a la precisión de las propiedades del sensor como tal, ¿sí? Pensemos en este sentido en un caso, por ejemplo, de un acelerómetro, un giroscopio, ¿sí? Que son sensores muy utilizados por ejemplo, en caso de robótica, ¿ok? Propagación de la incertidumbre. Esto es muy interesante y básicamente todo el mundo real es propenso a la incertidumbre, está en todos lados. Y
nosotros experimentamos incertidumbre cada vez que estamos adquiriendo datos y interactuamos con nuestro entorno. Y también introducimos más incertidumbre al trabajar con ciertas operaciones que vamos a ver después, por ejemplo, de cuantización y demás, cuando tratamos esa representación binaria de nuestros datos. Y es importante entender cuál es el impacto de esta incertidumbre, que generalmente son perturbaciones en nuestros algoritmos, etcétera, ¿no? Entonces, y en el rendimiento de estos algoritmos, ¿sí? Entonces, generalmente podemos decir que las perturbaciones, esta incertidumbre, nos perturban de dos formas, ¿no? En las entradas a nuestro sistema y en los parámetros de nuestro sistema, ¿sí? Parámetros de nuestro sistema, pensemos por ejemplo en una regresión lineal, ¿sí? Tenemos ahí los coeficientes y tenemos un input, ¿no? Tratemos de pensar en una regresión lineal, que es un modelo muy básico. Aquí tenemos una representación en bloques, más interesante, más fácil de ver, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a ver en el análisis de sensibilidad, por ejemplo, que es tratar de ver cómo afectan las perturbaciones las entradas a nuestro sistema. El análisis de sensibilidad, por ejemplo, va a tratar de explicarnos o hacernos entender qué es lo que está pasando cuando tenemos ciertas perturbaciones en las entradas, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos una regresión lineal, ¿sí? Tenemos dos parámetros, una función que depende de una entrada y de un parámetro, de un coeficiente, ¿sí? Entonces, si a esto agregamos una perturbación, ya tenemos un dato perturbado, tenemos una perturbación aditiva, en este caso, nuestra salida también va a estar perturbada, pero queremos ver de algún modo cómo esto está siendo afectada, estas perturbaciones, cómo están afectando nuestro output, ¿sí? Entonces nosotros vamos a querer medir de cierto modo cuál es la discrepancia entre estos dos, que este es la ideal, el output ideal, y este es el output perturbado, ¿sí? Entonces, bueno, no es necesario entender toda la matemática que está aquí de fondo, pero simplemente es agarrar y entender que tenemos una perturbación, esta es la perturbación que habíamos dicho, que va a afectar a la salida, ¿sí? Y esta variación en nuestra salida, la idea es entender qué características tiene. Entonces, nosotros vamos a subir un probability density function de nuestra perturbación, de nuestro ruido, donde aquí hacemos un assumption bien fuerte, en el que decimos que tiene media cero y una matriz de covarianza, ¿no? C. Y haciendo el análisis matemático, tenemos que entender, o lo que sacamos de conclusión de esto, es que el valor esperado es cero, ¿sí? Y la varianza, bueno, está en función a la matriz de covarianza de nuestras perturbaciones. ¿Qué quiere decir? Que el valor esperado, la media, sea cero, que en realidad no estamos introduciendo vías a nuestra salida, ¿sí? Y eso es muy importante, y vamos a ver después por qué. Entonces, si seguimos con el análisis matemático, podemos ver, bueno, si hacemos otra assumption interesante y asumimos que la matriz de covarianzas es diagonal, quiere decir que las perturbaciones son independientes, no se afectan unas a otras. Entonces vamos a ver que la varianza de nuestro output se convierte en esto, y si los componentes de la diagonal son los mismos, bueno, la varianza de nuestra salida va a quedar en esto, ¿ok? Entonces, al final la varianza de nuestra salida va a tener media cero, pero bueno, nuestra salida va a tener un valor esperado cero, no va a tener vías, pero sí la varianza va a estar en función a la varianza de nuestras entradas por los parámetros, ¿no? Tomando en cuenta los parámetros de nuestro modelo. Pero no solo eso, en este caso hemos visto aquí solamente una función lineal con una perturbación aditiva. Luego también tenemos perturbaciones multiplicativas y también tenemos funciones no lineales, tenemos que analizar la perturbación aditiva. En este caso, igual tenemos un valor esperado cero y la varianza va a depender, en este caso ya no solamente de la varianza de nuestras perturbaciones, sino también de la varianza de nuestros inputs, ¿sí? Y bueno, en el caso no lineal es interesante porque ya el valor esperado introduce vías y no es cero. ¿Y por qué todo esto? Porque, seguramente en algún curso de Machine Learning que ustedes han podido ver el Variance and Bias Trade-off, ¿sí? Donde, por ejemplo, tenemos dos modelos, ¿no? Este es el modelo ideal y este es el modelo aproximado.
y tenemos un square error loss function en este caso, que la idea es obtener el expected prediction error usando esta función de pérdida, ¿no? Y esto seguramente ya lo han visto en algún lado de alguno de los cursos de Machine Learning, porque si recuerdan, esto está ligado al bias y esto al variance, ¿sí? Bias quiere decir, o está ligado al underfitting, ¿cierto? Y el variance está ligado al overfitting, ¿sí? Esto ya lo conocían. Y bueno, formas de mitigar esto para reducir, para minimizar el square error, bueno, aquí tenemos regularización, dropout, no sé, dependiendo de qué modelos estemos utilizando. Pero nunca nadie nos había hablado de este componente, que es el ruido, o si quieren, la varianza del intrinsic noise de nuestro modelo, ¿sí? Que está relacionado a lo que habíamos visto anteriormente en los tipos de perturbaciones y la incertidumbre que introducimos a nuestro modelo, ¿sí? Esto lo vamos a ver y vamos a entender en el segundo ejemplo que vamos a desarrollar, por qué es importante, ¿sí? Pero por el momento tengámoslo hasta aquí claro. Luego tenemos el análisis de robustez. El análisis de robustez está directamente relacionado a los parámetros del modelo, ¿sí? Y en este caso es importante porque tenemos operaciones interesantes, del truncamiento y el redondeo. Estas operaciones de cuantización permiten calcular y almacenar números en formatos más compactos. Por ejemplo, bueno, actualmente tenemos floating point double precision y la idea es pasar ese tipo de formatos a fixed point, por ejemplo, o incluso enteros, ¿sí? Y este tipo de formatos nos ayudan a correr modelos mucho más rápidos que utilizan incluso tienen mucho menor consumo de energía. Y esto es importante porque realizar los cálculos de forma más rápida y realizar menor consumo de energía es importante para dispositivos móviles, está claro, y obviamente para aplicaciones que sean IoT o de robótica, que tenemos o estamos limitados por una batería. Viendo el robust analysis, las operaciones de cuantización comunes ya habíamos dicho que son el truncamiento y el redondeo. En este caso, la incertidumbre que introducimos al modelo por utilizar truncamiento, bueno, en una notación complemento a 2 sí tiene un bias y eso es malo, pero el truncamiento en este caso introduce bias, pero el redondeo no. Si una distribución uniforme ambos, entonces no va a introducir bias. Del mismo modo, una representación fixed point, el truncamiento sí va a introducir bias, pero el rounding no va a introducir bias, y esto es interesante después. ¿Sí? Entonces, solamente para tener claro qué es lo que pasa cuando realizamos estas operaciones de cuantización. Si alguno alguna vez ha podido trabajar con una Jetson o ha visto otra vez esto, una Intel Movidius, no sé si lo han podido ver. Este es hardware dedicado para realizar redes de convolución se pueden correr redes de convolución de forma eficiente en este dispositivo, ayuda a acelerar la computación. Pero esta es otra tarjeta Cortex de NVIDIA que igual tiene un GPU ahí adentro y varios núcleos CUDA, ¿no? Pues, pero ¿qué pasa? O sea, cuando entrenamos un modelo en una máquina de alta resolución, la idea es pasar ese modelo a un dispositivo como estos. Entonces, para eso tenemos varias herramientas como en TensorFlow que nos permite realizar las operaciones de cuantización, ¿no? Tenemos TensorFlow Lite, NVIDIA, y si trabajamos, por ejemplo, con NVIDIA, tenemos NVIDIA TensorRT, ¿no? Que nos permite optimizar el modelo para que la representación de los pesos, por ejemplo, de una red neuronal se convierta a fixed point o incluso en una representación de enteros. Pero ¿qué pasa en este sentido? Si tenemos una representación más simple, ¿a qué nos va a llevar a cabo? ¿Quiénes conocen este gráfico? ¿Quiénes están familiarizados con este gráfico? Levanten la mano, por favor. Curva de error, y aquí tenemos, por ejemplo, un peso, un parámetro de algún modelo, ¿sí? Y supongamos que vamos a aplicar descenso de gradiente en esto para entrenar, ¿sí? Queremos minimizar el error. Con una representación más sencilla, ¿dónde podríamos tener más problemas? Estamos hablando que, bueno, estamos en una máquina de alta resolución y no hay problemas, pero queremos bajar a una representación de fixed point, por ejemplo, o half precision o single precision. ¿Dónde tendríamos problemas? Supongamos incluso que este sea un mínimo global y esto sea un mínimo, bueno, que sea un flat mínima que no sea el mínimo global, ¿sí? ¿Cuál sería el problema de tener una representación de un parámetro de los parámetros? Bueno, aquí estamos viendo solo un parámetro. Si estamos hablando de una red neuronal, tendríamos
el número de dimensiones igual al número de pesos que tendríamos en nuestras conexiones, ¿sí? Pero, ¿cuál sería el problema de tener una representación más básica? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una representación de alta resolución, tal vez este punto de aquí, que es nuestro mínimo global, sí lo vamos a poder ubicar, ¿no? Pero si tenemos una representación más sencilla, puede que nunca podamos representar el valor de este peso que nos da el mínimo global o el mínimo que estamos buscando. ¿Okay? ¿Y qué va a pasar? O sea, si se dan cuenta, si este es nuestro mínimo error y estamos bajando la representación para llevarlo a una representación más sencilla, tiene un precio. Y este precio es justamente el que se está pagando en el error, que no vamos a poder minimizarlo del todo de forma más óptima, ¿sí? Entonces, ese es más o menos el problema de representar, utilizar formatos más compactos en la representación de nuestros parámetros. Performance estimation and probably approximately correct computation. ¿Sí? Entonces, en este caso, este modelo, vamos a definir y de x, que es un modelo que lo hemos entrenado en una computadora de alta resolución, ¿sí? Y este modelo estimado es el mismo modelo que utilizando alguna herramienta como TensorRT o algo, lo hemos llevado a una representación más compacta. Entonces, nosotros estaríamos felices, sí, si esto se parece mucho a esto, este de aquí se parece mucho a esto, y bueno, el error es mínimo, ¿no? O sea, tratar el error que sea mínimo, pero con una probabilidad muy alta, para cualquier input de nuestro espacio de inputs, ¿sí? Y básicamente lo que deseamos nosotros es que estos dos modelos, el de alta resolución y el de una representación más compacta, sean próximos, que sean muy parecidos, con una probabilidad muy alta, ¿no? Eta en este caso es la probabilidad para cualquier input que nosotros tengamos en nuestro espacio de inputs que puedan ser introducidos a nuestros modelos, ¿sí? Entonces, nosotros al entrenar un modelo en una máquina normal, en una workstation, tenemos esto. Pero cuando vamos a bajarle la resolución y vamos a pasarlo a un formato más compacto, queremos saber qué tan bueno es. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es muestrear nuestro espacio de inputs, muestrar todas las posibles. Pero muestrear todo el espacio de inputs es una tarea muy compleja, ¿sí? Es un problema en P-Hart. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a samplear el espacio de inputs siguiendo un probability density function, ¿sí? Si no sabemos nada de nuestro entorno, nuestra función de probabilidad de densidad va a ser un uniforme, ¿sí? Entonces, cualquier punto va a tener la misma probabilidad de ser sampleado, ¿sí? Entonces, para saber cuál es el error, tenemos que introducir inputs a nuestro modelo que tiene menos resolución, y ver realmente cuál es el rendimiento que hemos logrado obtener acá, ¿sí? Pero esto no es tan sencillo. O sea, ¿qué pasa en la vida real? Nuestro espacio de inputs está dado casi siempre cuando entrenamos un modelo por nuestro dataset. Y nuestro dataset, en nuestro dataset sí asumimos que las muestras han sido IID, ¿no? Independent and Identically Distributed, ¿sí? Pero es lo más que tenemos y no tenemos más. O sea, tenemos un número finito de inputs para el cual vamos a poder probar qué tan bueno es esta aproximación del modelo. Entonces, en ese caso, lo que hacemos, vamos a sacar muestras de nuestro dataset siguiendo algo que seguramente han visto muchos tal vez en Random Forest, no sé, que es la técnica del bootstrapping, ¿no? Sacando muestras de nuestro dataset, pero con replacement, ¿sí? En realidad lo que se aplica aquí es bagging, que es bags of little bootstraps, que es mucho más preciso, pero dejémoslo en bootstrapping. Simplemente agarrar muestras y muestrear nuestro dataset con replacement, ¿sí? ¿Qué quiere decir con replacement? Que vamos a sacar una muestra de nuestro dataset para probar qué tan bueno es este modelo y esa muestra la vamos a volver a colocar. De este modo, la siguiente vez que estemos sacando una muestra, vamos a poder agarrar y poder volver a elegir. Viendo ahora un caso de aplicación real, tenemos el clasificador de footsteps, un pisos inteligentes. Y la idea de este proyecto es estudiar el proceso de reconocimiento de actividades, footsteps, en este caso eran pisos antiestáticos. Y el reconocimiento de actividad involucra la clasificación de señales
y en este trabajo se buscaba una solución liviana que permita trabajar a futuro con sistemas embebidos. La interacción de los humanos con estos pisos genera señales y eventos, como en este caso. Tenemos un stepping, cuando una persona entra a un piso, pasos en los pisos y al salir del piso genera eventos bien marcados. Entonces, nosotros teníamos 4 clases definidas, ¿sí? En este caso, donde hemos hecho caminar a mucha gente en estos pisos para poder tener muchas muestras de las distintas clases, ¿no? Stepping, step out, pasos, incluso saltos. Y generalmente lo que hacíamos era obtener estas señales y extraer las características de estas señales, y luego un paso normal que generalmente ustedes lo conocen, que es el feature scaling o la normalización. Los features que se tomaron en cuenta fueron estos, básicamente los 4 momentos estadísticos: valor RMS, max value, min value y el delta peak, y también el signal window energy. Y se tomaron en cuenta 3 algoritmos: el Logistic Regression, 8-Base y Super Vector Machine. Si se dan cuenta, esto es muy importante porque tenemos aquí la complejidad computacional en distintas etapas. Para un sistema embebido esto es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos ver qué tan costoso va a ser procesar o computar la predicción en un determinado algoritmo. ¿Sí? Entonces tenemos, realizamos 3 experimentos utilizando 10K Fold Cross Validation. Y bueno, si pueden ver, tenemos los resultados aquí, ¿no? Para los distintos modelos en distintos experimentos. ¿Sí? Y nosotros pudimos al final ver a través de un ANOVA y pudimos sacar la conclusión que los 3 modelos producen un rendimiento con un performance o rendimiento estadísticamente igual. Entonces, tenemos distintos modelos con distintas complejidades que pueden ser portados en un sistema embebido, ¿no? Entonces, si estadísticamente los 3 modelos producen el mismo rendimiento, podríamos poner básicamente el sistema más sencillo al sistema embebido para no exigirlo computacionalmente, ¿sí? Y bueno, esto era interesante también porque cuando hemos utilizado un Super Vector Machine en los distintos experimentos realizados, estos son los hiperparámetros del modelo y el número de supervectors de la máquina de soporte vectorial, ¿no? En los distintos experimentos. Cuando utilizábamos o omitíamos la normalización, el scaling, reducíamos de 80 a 29 el número de vectores de soporte. Y si vemos el cuadro anterior de la complejidad computacional en la predicción, la predicción de la máquina de soporte está relacionada al número de soportes de vector con el número de features. Entonces, si se dan cuenta, omitir la normalización sí es muy interesante en el caso de los sistemas embebidos porque nos ayuda a reducir la complejidad computacional. Del mismo modo, cuando trabajamos en sistemas embebidos es interesante ver la frecuencia de muestreo. Menos muestras van a significar que vamos a realizar menos cálculos al momento, por ejemplo, de obtener características o features de lo que queremos, de las señales que queremos clasificar, por ejemplo. Bueno, en este caso ahora les presento el proyecto de Redley, que es básicamente para ver los retos en cuanto a sistemas embebidos. Y tenemos un sistema, Smart Renewable Energy Street Lighting System, cuyo objetivo es desarrollar un sistema eficiente energéticamente para alumbrado público en calles, ¿sí? Entonces, la idea de este proyecto es incrementar la seguridad vial tanto para peatones como para vehículos. Tenemos dispositivos en cada poste de luz y en cada inicio del camino, y la idea es poder identificar dónde están presentes los peatones, qué acciones se están realizando y qué tipo de vehículos están ingresando al camino que queremos controlar y analizar. Entonces, se desarrolló una tarjeta de hardware que tiene un microcontrol wireless y trabaja con lo que es el 802.15.4, que es la base de Zigbee, pero no utilizamos Zigbee. Bueno, esta es la tarjeta desarrollada en cooperación con la UPB y la Universidad Subsi de Suiza, donde estudiaba, donde tenemos el sensor un PIR Array Sensor, un sensor térmico de 8x8, de 64 píxeles. Y bueno, básicamente nosotros realizamos una pequeña red sensorial y la idea es que estos dispositivos se comuniquen. Para este fin realizamos un
protocolo propietario, donde trabajamos a nivel de capa de aplicación y del medio de acceso para hacerlo mejor y más eficiente energéticamente. ¿Por qué? Porque Zigbee, por ejemplo, utiliza CSMA. Eso quiere decir que constantemente está escuchando el medio. Pero nosotros queríamos que sea más eficiente y utilizamos el approach TDMA, de modo que paguemos el radio cuando no es necesario utilizarlo, cuando no necesita transmitir ni escuchar nada. ¿Sí? Entonces, bueno, las tareas básicas de este sistema era que tenemos que adquirir los datos, tenemos 50 milisegundos para eso, otros 50 milisegundos para procesarlos y otros 50 milisegundos para la comunicación entre dispositivos. Al final, el main loop de procesamiento dura 150 milisegundos. Pero aquí tenemos un constraint temporal bastante fuerte, que es el procesamiento, ¿no? Entonces tenemos básicamente 50 milisegundos para aportar algún algoritmo de clasificación que nos permita identificar, por ejemplo, o clasificar entre los peatones que están en la calle, ver y nos permita distinguir, por ejemplo, entre, bueno, que no sean animales y las luces no se enciendan, y si son peatones, bueno, que se pueda encender las luces de acuerdo a lo que se ha clasificado como correcto o incorrecto y bueno, incluso se puede identificar entre distintos tipos de vehículos, ¿no? Pero para esas tareas de clasificación tenemos muy poco tiempo. En resumen, ya para terminar, uno no simplemente puede portar modelos así de simple a un sistema de vídeos, ¿no? La experiencia de Boromir. Y si vamos a aportar sistemas de modelos de Machine Learning en sistemas embebidos, hay que prestar mucha atención a los detalles del modelo y también a nuestros constraints en cuanto a hardware, ¿sí? Algo que, last but not least, hay hardware especializado, pero al momento de trabajar con sistemas embebidos y el momento de querer una producción masiva, FPGAs o ASICs dedicados no son una buena opción muchas veces. ¿Por qué? Porque son muy caros, ¿sí? Hay un dato interesante de ST que para el 2020 va a haber 31 billones de dispositivos conectados a la nube y esto hace que las demandas de inteligencia en este tipo de dispositivos quedan cada vez mayores, ¿sí? Muchas gracias y espero que les haya gustado.